Cuidado, Alberto, el pueblo está cansado. Así advertía un título en las últimas horas de la tarde del sábado en el diario La Nación, describiendo lo que fue el banderazo en Olivos y anticipando lo que iban a ser las portadas del día de hoy. Destacaba ese diario el mensaje de Patricia Bullrich a los banderoludos, me pregunto, mezcla de bandera, cacerola y algún adjetivo que deviene de escuchar los intentos de argumentar cuando son consultados, de argumentar aquello que no pueden. Sacaron en estas semanas todo el bestiario a la cancha, reaparecieron caras que estaban guardadas, aparece Lilita, Duhalde convenientemente confundido, Bullrich, Macri con una carta publicada en La Nación. El bestiario neoliberal no tiene límites ni escrúpulos. Usan todo lo que tienen a su alcance, primerean siempre y se imponen, lo hacen con éxito, a cualquier otro tipo de discurso o de realidad que pueda ser urgente o necesaria establecer. Son la derecha, son los defensores del poder concentrado, pero sobre todo son, y esto hay que tenerlo en claro, enemigos de la democracia. Ellos no tienen problemas en cargarse lo que las urnas expresaron. En Clarín se advertía la protesta contra el gobierno y un título que podría ser utilizado, como tantos otros, como ejemplo del arte de manipular la información, como ejemplo de la disputa por el sentido que vivimos, ejemplo de cómo el periodismo deja de serlo cuando los medios funcionan en defensa de los privilegios del poder real. Advertía: tensión en la justicia, el plan secreto del kirchnerismo para copar la Cámara Federal porteña, el tribunal que decide sobre la corrupción. Repiten incluso hoy en tapa, entrevista con el camarista desplazado por investigar a Cristina, y allí aparece como un super juez Bruglia. Por si hace falta decirlo de vuelta, y creo que sí que hace falta, Bruglia, Bertuzzi son dos de los jueces que el macrismo movió en su momento a dedo, sin consultar con el Senado, aunque en ese momento a nadie le preocupaba la justicia, mucho menos las instituciones. Necesitaban jueces amigos en lugares claves, y eso fue lo que hicieron. Entonces, no está bien ahora hablar de destitución, no hay remoción, como muchos titularon en la semana, sencillamente retornan a sus cargos originales. Y lo dispusieron así, no la vicepresidenta. Lo dispuso el Senado, el Poder Ejecutivo y también la Cámara de Casación Penal, ya que hablamos de instituciones. Estamos repasando o desandando los decretos y las estrategias que llevó a cabo un gobierno que, no nos olvidemos, espió y persiguió junto a sectores de la justicia, de los medios de comunicación y espías a sus adversarios políticos. Minimizaron las instituciones, empobrecieron todo lo que pudieron la calidad de la democracia, siendo gobierno, y es lo que hacen, es exactamente lo que hacen ahora siendo oposición. Alientan a la gente a salir a las calles, imponen su agenda que nada tiene que ver con los intereses de la mayoría de los argentinos. Pensemos un minuto en sus consignas. ¿O es que la mayoría de los argentinos y de las argentinas están cansados de que los cuiden de contagiarse? ¿O es que la mayoría de los argentinos tiene entre sus prioridades comprar dólares? ¿O piensa salir a manifestarse por los jueces Bruglia, Bertuzzi o Castelli? Son un grupo minúsculo, pero es cierto, juegan para y con el poder. En esta instancia, la irresponsabilidad de la oposición no solo tiene ribetes golpistas, hay que decirlo, también es criminal. Hay pensadores, científicos, autoridades, médicos, llamando a la reflexión, tratando de hacerle entender a la ciudadanía que es necesario ser cautos, que es necesario cuidarse en esta etapa de la pandemia, que en lo que nos toca es el peor momento, somos en este momento el epicentro de la pandemia. Ese hartazgo aludido una y otra vez por los medios de comunicación y cierto sector de la política sirve, opera como un certificado de libre circulación, creen. Funcionan como una suerte de legitimación de aquello que sabemos puede tener graves consecuencias para todos, no solamente para los que salen a la calle. ¿Qué pasó en Argentina en este último tiempo para que muchos dejen de temerle a la muerte?
Creo que es un fenómeno digno de analizar. El miedo, la angustia que desde siempre acompaña a la humanidad por el final de la vida, por la muerte, por lo desconocido, comienza a ser desplazado por otro tipo de inquietudes, o comienza a ser desplazado quizás por simple estupidez. ¿Puede un ser humano tenerle más miedo al cuco populista que a la muerte? ¿Puede un ser humano tenerle más miedo al aburrimiento que a la muerte? Bueno, a simple vista parece que sí. El proceso, seguramente, debe ser mucho más complejo. En la semana las discusiones siguieron en torno al protagonismo que busca mediante operetas el expresidente Mauricio Macri y las rabietas unitarias de Larreta por la coparticipación. Por supuesto, el dólar también fue protagonista y sus vaivenes que preocupan a todos, principalmente por el impacto que puede tener cada movimiento en el costo de vida. La derecha maneja la agenda mediática y esto tiene graves consecuencias, no solo en Argentina, esto ocurre en el mundo. Les contaba que se está desarrollando la cumbre de la Internacional Progresista durante este fin de semana y las conclusiones de quienes exponen, destacadas expositores y expositoras, giran en torno a la misma problemática en toda la región, incluso en el mundo: la concentración de la riqueza, la manipulación de la información, las fake news, los trabajadores aportando más en impuestos que los millonarios, la destrucción del medio ambiente, el hambre, la miseria, la inequidad. ¿Por qué no son estos temas que ocupen a los medios tradicionales? ¿Por qué no leemos de estos temas en los principales medios de comunicación de la República Argentina? ¿Por qué será que no les importa hablar de la inflación que se registra en los alimentos? ¿No les importa hablar de las necesidades de los sectores más vulnerables que se incrementaron incluso con la pandemia? La inflación por los alimentos en el mes de agosto, números oficiales, fue desde el 3,5%, por encima de la inflación promedio. ¿Por qué siguen subiendo los precios con las tarifas congeladas? Deberíamos preguntarnos. ¿Quiénes son los que están teniendo márgenes de ganancia extraordinarios aún a costa del hambre y la pobreza del resto? Es una pregunta que necesita respuestas. El aumento en los costos de los alimentos en una crisis como la que tenemos, en una doble pandemia, recordemos, como la que transitamos, implica que muchas, sigan quedando afuera. Claro que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo con cada uno de los programas que pone a disposición de los sectores más vulnerables, de los trabajadores que quedaron en stand-by. Es un esfuerzo enorme que hacemos todos. Pero sinceramente, ¿alguien cree que en Argentina una familia puede alimentarse hoy con 10.000 pesos? El hambre, la miseria, debería ser la principal preocupación, no solo para el gobierno, que lo es, sino también para la oposición, también para el resto de los y las argentinas. Pero esta vez el tema no está en agenda, porque saben que la otra cara de la pobreza es la escandalosa concentración de riquezas en manos de unos pocos. El mundo está hablando de eso, no solo la Argentina. Saben que la inequidad en Argentina es obscena, era obscena antes de que gobierne el macrismo. Resultó mucho peor cuando se fueron. No quieren hablar de eso porque no les conviene. Hablar de la pobreza y de las enormes necesidades de millones en Argentina, visibilizarla, convierte en inviable la negativa a la aplicación de un impuesto extraordinario o aporte extraordinario a las grandes fortunas, demorado y hay que decir bastante tímido, que se presentó en el Congreso. Hace meses que debería estar aprobado y hace años que deberían estar aportando mucho más y no solo de manera extraordinaria. La pregunta es, ¿cuándo y cómo habrá lugar para imponer una agenda con temas y demandas de los sectores populares? ¿Cuándo y cómo se puede imponer una agenda más progresista, donde discutamos todos estos temas que históricamente esperan? ¿Por qué comer es tan caro en Argentina? ¿Por qué la comercialización de alimentos está en pocas manos? ¿Qué pasó con la ley de góndolas? ¿Por qué la energía cuesta lo que cuesta? Todavía estamos esperando saber qué pasó con la escala de valores que se impuso durante el macrismo. ¿Es necesario que estas empresas privadas como intermediarias sigan haciéndose millonarias para que podamos acceder a estos servicios? ¿O puede tener una intervención o un rol
más fuerte el Estado garantizando derechos. Después de lo que vimos, ¿no? Después de que miles de argentinos, de argentinas, de familias tuvieran que desconectarse de la red de gas natural porque no podían pagarlo y siguieran viviendo con garrafas, un retroceso absoluto, o que muchos vivieran sin luz eléctrica. ¿Por qué en un país tan inmenso hay tantos millones de personas sin un pedazo de tierra para vivir? ¿Por qué un puñado de ricos que resisten a pagar impuestos tienen más relevancia en la agenda que millones de familias empobrecidas? Más relevancia que la mitad de nuestros niños, de nuestras niñas, creciendo en la miseria. La pandemia que azota al mundo es un punto de inflexión, o puede ser un punto de inflexión, como lo son todas las situaciones límites. La crisis permite replanteos, cambios, permite movimientos quizás antes impensados. Claro que también genera tensiones y reacciones por parte de aquellos que pretenden que nada cambie. Lo hicieron siempre, retrasar los debates, las leyes, la aplicación de las leyes, embarrar la cancha hasta que cambie el gobierno, lo vimos en otros momentos. Esa es la tensión de fondo, esa es la pulseada en la que estamos inmersos, conscientes o no. A 6 meses de la pandemia es probable que Argentina, que nosotros, los argentinos, las argentinas, estemos viviendo la peor crisis si se mira todos los frentes abiertos, el económico, el sanitario, político, pero probablemente también sea la mayor de las oportunidades para terminar con injusticias históricas, para avanzar con regulaciones y políticas de reparación para los que peor la pasan. ¿Cuándo si no? Y si este fuera el caso, habría que hacerlo sin esperar que poder concentrado, que la derecha otorgue permisos.